lo primero, ¿qué es lo que es la alta sensibilidad? Bueno, la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, del temperamento, es decir, una cosa con la que se nace. Eh, al ser un rasgo del temperamento, es algo así como sería ser introvertido o extrovertido. Hay personas que son altamente sensibles y gente que no lo es, ¿no? Y hay otros que son sensibles o muy sensibles, pero no altamente sensibles, ¿no? ¿Qué implica tener este rasgo? Pues implica tener un sistema nervioso que lo procesa todo más profundamente y que reacciona mucho más a los estímulos del entorno, ¿sí? Con menos estimulación el sistema responde y responde más rápido, ¿sí? Y esto caracteriza, según las investigaciones, a un 20% de la población. Esto quiere decir que si en un colegio hay 100 alumnos, 20 posiblemente sean altamente sensibles. De allí también la importancia de esto. Y puede que en un aula tengamos 1, 2, 10, porque no sabemos de esos 100 cuántos nos tocaron en nuestra aula, ¿no? Y cuando describamos las características seguramente ya los estaréis identificando, ¿no? Pero bueno, supone esto, una mayor sensibilidad del sistema nervioso central que hace que procese todo más profundamente, que todo lo sienta más, que perciba pequeños detalles y diferencias y que también se sobresature más rápido con la estimulación. Vale, entonces, según la doctora Elaine Aron, que es la psicóloga más famosa o más reconocida, digámoslo así, en la investigación de la alta sensibilidad, he identificado que hay 4 características principales. La primera es el procesamiento profundo, ¿no? Las personas altamente sensibles hacen un procesamiento mucho más profundo de la información. Es como si fuera la digestión de una vaca, por ejemplo, que no hace la digestión una sola vez, sino que hace la digestión con 4 estómagos. Entonces, toda la información y todo lo que les llega lo tienen que procesar una, otra y otra vez. Y es por eso que a veces se tardan más en decidirse o antes de entrar a un ambiente que no conocen, que no es familiar para ellos, necesitan hacer como un scanning o un procesamiento de toda la información y todo ese estímulo que hay, esa situación nueva, para luego entrar, ¿no? Entonces vemos al típico niño que antes de entrar que el primer día de colegio, por ejemplo, pues antes de hablar con la profesora, antes de poder entrar al aula, antes de hacer todo esto, él va a observar todo y va a necesitar un tiempo mayor para poderlo procesar todo más profundamente, ¿sí? Entonces, este procesamiento profundo también les lleva a tener reflexiones eh, mucho más elaboradas de lo que se espera para su edad, hacer preguntas y comentarios que uno se queda, bueno, llama la atención, ¿no? Porque dices, oye, no toca para esta edad hacer esta reflexión, pero las tienen una mayor conciencia de sí mismos y del entorno, y esto hace como que no puedan simplemente pasar o dejar de ver ciertas cosas, sino que notan todo más, ¿no? Y lo tienen que procesar todo antes de poder pasar a la siguiente cosa, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que cuando van a entrar a un parque, a un tobogán o donde hay columpios, entonces allí ellos se paran y empiezan a escanear, a analizar todo antes de poder entrar a esa situación, ¿no? Y es por eso, porque su cerebro automáticamente hace esto, ¿no? Entonces, bueno, la primera característica es esta, ¿no? El procesamiento profundo de la información, eh, y también este procesamiento profundo de la información. Bueno, buenos días, he cambiado de sitio. Vale, quizás era eso, Te que estaba, estaba... te estaba escuchando, Leo, lo que estabas hablando ahora y estaba enviando. Ay, disculpad, ¿eh? Bueno, disculpad, entiendo que son las nuevas tecnologías y las conexiones. Sigue, sigue, que te estaba escuchando. Vale, pues muy bien. Estábamos hablando de lo que es el procesamiento profundo de la información y cómo esto se puede notar, por ejemplo, en un alumno, ¿no? ¿Qué características tiene? Una de las cosas que también es importante de esto es que como este cerebro procesa todo de una manera en que toma en cuenta todas las cosas,
varios elementos y entonces lo tiene que procesar todo. Resulta que después de que ha invertido toda esta energía en hacer esto, luego si se equivoca, pues le da mucha rabia. Y entonces por eso muchos de los niños altamente sensibles y de las personas altamente sensibles, eh, lo que les sucede es que les gusta que las cosas les salgan bien a la primera. Y luego pues se pueden frustrar. En este caso los niños, uno ve que cosas que están aprendiendo por primera vez, ellos como que si tuvieran la expectativa de que les saliera bien a la primera, ¿no? Bueno, entonces esto también es una cosa que puede influir en clases, por supuesto, porque claro, si yo quiero que me salgan bien las cosas a la primera, y no me salen, pues entonces me puedo frustrar o incluso puedo ser muy autoexigente conmigo mismo, ¿no? E incluso darme vergüenza que no me salieron las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso por ese lado de lo que es el procesamiento profundo. Luego la segunda característica es la alta emocionalidad y empatía, ¿no? Una gran reactividad emocional y empatía, que es que las emociones pues las viven de forma muy intensa, tanto las positivas como las negativas. Entonces, bueno, así como la primera característica era la vaca esta con 4 estómagos que procesa todo mucho más, la segunda yo diría que sería como si uno fuera de paseo al Tibidabo. Y en el Tibidabo uno se encuentra una montaña rusa que simboliza las emociones, ¿no? Tanto las positivas como las negativas. Y se encuentra una gran antena de esta de telecomunicaciones que podría simbolizar lo que es el poder ser muy empático, es decir, de ser como una esponjita o una antena receptora que recibe las emociones de los demás, de los compañeros y también de los climas emocionales de los lugares, ¿no? Ujú. De cómo está el clima emocional en el aula, de todo lo que está sucediendo allí, de cómo está incluso su propia profesora, ¿no? Puede sentir eso, ¿no? Entonces, bueno, el procesamiento profundo de la información, mientras más procesa uno profundamente una experiencia, es más probable que te emociones, que eso te genere una emoción. Y mientras más te emociones, más profundamente procesa, porque como sabéis, todos vosotros se recuerdan y se aprenden las cosas que se vinculan con emociones. Entonces, el cerebro de estos niños está diseñado para procesarlo todo profundamente y su sentir intenso está relacionado con esto íntimamente. ¿Sí? Entonces, vemos el típico comentario de, bueno, es que este niño se lo toma todo muy a pecho. Es que este niño tiene una reacción desproporcionada, una reacción exagerada, ¿no? Lo que sucede es que desde la expectativa social que hay de lo que es una expresión emocional normal, estadísticamente hablando, puede ser que se vea como algo exagerado, pero él realmente lo está sintiendo así, porque tiene un cerebro, ha nacido con un cerebro desarrollado para esto. Y esto no es ningún trastorno, es lo que estábamos hablando ayer con Esther, que por allí en TV3, pues hubo un momento en que alguna persona que estaba hablando sobre la alta sensibilidad habló del trastorno de alta sensibilidad o trastorno paz, creo que dijo. Y esto no es Correcto. un trastorno, porque esto es una forma de ser, una forma de vivir y de procesar el mundo, y que además es necesaria porque necesitamos dentro de nuestra especie una parte de la población que no sean los exploradores los que van y se la dan y después asumen las consecuencias, sino de que procesen todo más y se queden un poco desde afuera, viendo y procesando antes de entrar, antes de ir impulsivamente hacia Pasar a la la escuela, acción. ¿no? Ujú. Entonces, claro, esto es importante, ¿no? Mucha gente muy, muy valiosa y que ha aportado muchísimo a la humanidad, tiene este rasgo, ¿no? O sea, esto no tiene por qué ser un problema, solo que necesita que el entorno se ajuste a las necesidades que hay, ¿no? Y precisamente por eso estamos hoy aquí, ¿no? Para Ujú. intentar ver cómo podemos hacer este ajuste entre este temperamento, esta forma de ser, esta naturaleza y el entorno. Porque cuando el entorno está bien ajustado a estas personas brillan, estas personas dan lo mejor de sí. En cambio, cuando no, pues este, mm, Sufren. pasa todo lo contrario, ¿no? Yo creo que esto es algo que es básico aquí, ¿no?
de que el año puede ser para un chico altamente sensible, puede ser muy distinto cuando tiene un entorno que esté ajustado que cuando no. Del cielo a la tierra la diferencia. Cuando no hay un buen ajuste entre el tutor y el chico, fatal. Cuando hay un buen ajuste, genial. ¿Sí? Pero bueno, eso es más adelante. Ahora, por ahora estamos describiendo el rasgo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta montaña rusa de emociones y tenemos la antena. ¿Qué pasa con la parte de la empatía? Pues que son niños que se contagian de las emociones de los demás. Y esto les pasa de forma automática, ellos no lo saben y a veces, y evidentemente no lo saben procesar, hay que acompañarlos a procesarlo. Pero esto también hace que, bueno, puedan ser considerados, puedan ser puedan anticiparse en las necesidades de los demás y entonces es muy bueno estar con una persona así en ese momento porque te sabe leer, no necesitas explicarle demasiado, ya sabe cómo te sientes, ya sabe cómo te sientes, siempre y cuando no estén saturados o sobreestimulados. En ese momento esa capacidad de empatía se va un ratito de paseo y luego regresa. Pero por lo general su naturaleza es esta, ser muy empáticos, hacer comentarios como por ejemplo, bueno, por decir un caso, ¿no? De ahora en las Navidades a una niña que yo acompaño, una familia, le regalaron un dinero de Navidad y entonces ella hizo varios montoncitos. Uno de los montoncitos era para los niños pobres, otro era para salvar a los animales y un tercer montoncito sí que era para ella, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que los niños altamente sensibles suelen hacer. O, por ejemplo, cuando un compañero se hace daño o un compañero le está pasando mal por algo, ellos pueden ponerse tristes, ponerse a llorar como si les estuviera pasando a ellos, cuando en realidad le está pasando al otro, pero es porque son muy empáticos. ¿Sí? Entonces son las dos, eh, este, son estas las primeras dos, el procesamiento profundo y la reactividad emocional y la alta empatía. ¿Sí? Luego, la tercera característica es la capacidad de apreciar las sutilezas y los detalles, ¿sí? En los distintos ámbitos sensoriales. Hay niños que pueden detectar sonidos que otros niños, o sea, que normalmente no, por ejemplo, con los olores, o visualmente a lo mejor pueden apreciar distintos colores. Yo siempre me gusta usar la imagen de un esquimal porque los esquimales resulta que ven distintos tipos de blanco en la nieve, ¿no? Y lo que uno ve que es todo blanco y que es igual, pues para ellos no, para ellos es, digamos, un nieve distinto. Entonces, este nivel de sutileza es algo que también tienen las personas altamente sensibles. Y según su canal sensorial preferente, van a tener más que otros. Entonces, hay unos niños que de repente entran al aula y digan, aquí huele a no sé qué, y nadie huele demasiado a eso, pero él le huele. O de repente escucha una cosa que los otros no han escuchado bien o que no escuchan igual de bien, o puede apreciar algo. Aquí se ha movido esto, este cuadro no estaba aquí, o si la maestra se ha cortado el cabello, se lo ha teñido, o si tiene unos pendientes distintos, pues él puede notarlos o ella puede notarlos y los otros niños posiblemente no hacen estos comentarios, no lo notan. Y esto también se relaciona con su creatividad y se relaciona también con a veces habilidades artísticas o habilidades como por ejemplo para cocinar, para chef, de todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí hay un gran potencial que está relacionado con esto. Y también tiene que ver con la parte táctil, también hay muchos de ellos que pueden tener un umbral del dolor más grande, o sea, más bajito, es decir, que tardan menos en sentir dolor, es decir, que realmente sienten más dolor que otros. Y a veces pues esto es complicado porque no es para tanto y no tendrías por qué ponerte así, pero a él a lo mejor o a ella le está doliendo más que a otro, ¿no? Y de verdad lo está sintiendo. Incluso hay unos estudios con escáneres cerebrales en donde el área del dolor en estas personas se activa más y más rápido que en los que no. Y no a todos les pasa, pero la de las diferencias cerebrales y la conciencia corporal sí que es bastante claro y hay evidencia científica clarísima sobre esto. Vale, entonces tenemos por un lado el procesamiento profundo con la vaca de 4 estómagos, la intensidad emocional y la alta empatía del tibidabo con la montaña rusa en la antena, el esquimal de los detalles y la sutileza, y tenemos por último la mayor facilidad para sobreestimularse. Pensar que si este sistema nervioso está diseñado para procesar todo más profundamente,
Entonces es como si un móvil, en vez de cuando le enciendes, abre 3 aplicaciones, abre 4 aplicaciones o 10. Y entonces, ¿qué pasa? Que la batería se le acaba más rápido, ¿no? Y es más rápido, más rápidamente se colapsa, porque es como que absorbe todo mucho más, ¿no? Entonces, una vez que están saturados o sobreestimulados, eso primero que es un estado muy desagradable de estar, porque está como en desequilibrio, está como sobreactivado. Entonces allí se puede ver que estos niños pierden esta capacidad de empatía, están más irritables, están más lábiles emocionalmente, es más difícil a lo mejor conversarles a hacer alguna cosa, se quedan bloqueados, pueden llorar, o incluso también, bueno, querer aislarse, querer no estar en los lugares donde hay mucha estimulación, ¿no? Intentar evitar sitios donde hay mucha gente, donde hay muchos ruidos, y también, por ejemplo, que les cueste adaptarse más a ciertos cambios, porque los cambios suponen un nuevo procesamiento de la información, con lo cual se saturan y entonces necesitan más tiempo para procesar y luego sí que se adaptan al cambio. Pero al principio les cuesta más por eso, porque son demasiados elementos nuevos que procesar. Y una cosa importante también que lo he visto mucho en consulta es todo lo que tiene que ver con la saturación a nivel de somatización, es decir, empezar a hacer dolores de barriga, dolores de panza, empezar a faltar al cole, ¿no? Y bueno, esto puede ser un indicador también de lo de la alta sensibilidad, ¿sí? Entonces, pues estas son las 4. El procesamiento profundo, la emocionalidad y la alta empatía, la sensibilidad a los detalles y sutilezas y la mayor facilidad de sobreestimulación, ¿sí? Luego, todo esto es un rasgo que está dentro de una serie de rasgos de personalidad que tiene uno. Uno puede ser introvertido y altamente sensible, extrovertido, altamente sensible. Y además de eso, aparte de este cóctel que uno tiene, que es como uno de los ingredientes de la tarta, es la alta sensibilidad, que puede ser el chocolate, pero luego está el harina, están los demás, hacen una tarta única, un estilo personal de sensibilidad de cada niño, ¿sí? Y aparte, este niño es de su padre y de su madre, es decir, tiene una familia particular que lo ha estimulado de cierta forma y eso ha modulado la expresión del rasgo, ¿sí? Entonces este rasgo se va modulando por las experiencias que vienen de afuera, también por la cultura, también por el género, ¿no? No es lo mismo un chico altamente sensible que una chica altamente sensible. Los chicos altamente sensibles cargan mucho con los estereotipos de que ser sensible es ser débil o ser poco masculino. Las chicas altamente sensibles cargan con otro tipo de estereotipos, ¿no? Como por ejemplo que tienen que estar siempre disponibles emocionalmente y ser las que ayuden a todo el mundo, pero en realidad si están saturadas no lo pueden estar, entonces también cargan con sus estereotipos. Y la cultura también, ayer hablábamos con Esther, ¿no? Que no es lo mismo un niño altamente sensible japonés que un niño altamente sensible catalán o que un niño altamente sensible indio, ¿no? Que hay, toda la cultura también influye y cuando los vemos en el cole, podemos ver desde una chica muy timidita que quiere pasar por debajo o sea, que quiere pasar desapercibida, que no quiere que la nombren mucho en clases, que le da mucha vergüenza todo, está muy calladita, es como la alumna perfecta, a una chica que sea mucho más dramática, que llore, que monte los pollos, a un chico que cuando se satura, en vez de quedarse más bloqueadito, lo que hace es ponerse como una moto y entonces es como un payaso de la clase. Y todos ellos pueden tener rasgos de alta sensibilidad si cumplen con las características que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Entonces, bueno, según sea cada quien, también necesita cosas un poco distintas, ¿no? Y bueno, ya yo he hablado un montón, llevo ya como 15 minutos hablando, si me gustaría entonces que Leo, Esther nos has hecho una contara. explicación brillante de lo que es la alta sensibilidad. ¿Se me escucha bien? Yo sí. ¿Me escuchas bien? Vale. Yo me veo como, en la imagen mía me veo como que me voy cortando, pero es igual. Si me escucha bien, pues ya está bien. Más enfocada la cara, ¿sí? ¿La tengo bien? ¿No se me ve entera, Monse? Bueno. ¿Tú me ves bien, tú? Yo sí. Ya. Yo es que he Tú puesto tienes la cámara interés. aquí así, bueno. No sé qué decir, o sea, yo he hecho alguna vez algún otro live y no tuve, pero bueno.
¿No me veis bien? Pero tiene que subir la cámara o bajarla, o ponerla hacia Si un la lado. subo, así mejor. No, no, yo no estoy Claro. con el ordenador, yo estoy con el móvil. Yo es que como me dijiste teléfono, yo he cogido el teléfono y he puesto el teléfono Claro, pues es tal que cual. si es que no funciona por el ordenador cuando se hace de dos, el live de dos no se puede por el Vale, ordenador. vale. Bueno, si os parece, aunque se me vea así cortada, tiramos para adelante, ¿no? La pongo un poco más lejos, a lo mejor. A ver si Dice que, así va exacto, que te mejor. alejes, Lidia dice que te alejes un poco. A ver, a ver. Uy, reinicia. Papa, reinicia. Mare meva. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Pues parece que sí. Bueno, yo te veo bien. Ahora lo que sí es que se ha quedado un poco cortada la comunicación con Esther. No sé si a mí me estáis viendo, posiblemente sí. Em, a ver, os sigo contando alguna cosa mientras que Esther se puede incorporar, que ha salido de hecho. Voy a esperar que me vuelva a decir y la vuelvo a invitar. Vale, bueno, entonces yo creo bueno, ahora que ella ha salido, puedo aprovechar bueno, una vez que hemos dicho que cada niño altamente sensible es distinto, también a mí me gustaría establecer algunas diferencias con respecto a ciertos trastornos que se pueden confundir con esto, que no es un trastorno, ¿sí? Sino que es un rasgo como ya hemos precisado o aclarado, ¿no? Uno de ellos es el trastorno deficitario de atención con hiperactividad, ¿sí? Porque dijimos que un porcentaje de los altamente sensibles, también, sobre todo los que son extrovertidos y que además tienen otro rasgo que es el de un alto nivel de energía, porque los niños también nacen con niveles de energía bajos, medios y altos. Los que están en un rango alto de energía, ¿no? Que ya vienen de fábrica con este motor más acelerado, ¿no? Un poco más acelerado. Estos niños cuando se saturan, cuando se sobreestimulan, se ponen acelerados, se ponen como una moto. Y evidentemente también esa sobreestimulación, esa sobreactivación, lo que hace es que eh, mm, se distraigan, porque su lóbulo frontal, el prefrontal, lo que controla la atención, eso también se ve afectado cuando llega una carga muy grande de energía desde el sistema límbico, que es la parte emocional, ¿no? Que es donde viene la activación. Entonces, estos niños se podrían ver cuando están saturados como si fueran un niño hiperactivo o con déficit de atención, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Wow. Hola Esther, Bueno, otra vez. vale, yo te veo bien y te escucho bien. A ver qué dicen las compañeras que están por aquí. Vale. Aprovecho de todas formas para seguir, que me quedé justo en un punto que estaba explicando la diferencia entre el déficit de atención, hiperactividad y la alta sensibilidad, ¿no? Bien. Y estaba justo diciendo que la diferencia está en que los niños con déficit de atención e hiperactividad deberían presentar estas conductas en todos los entornos o casi en todos. Debería ser una constante. En cambio, los niños altamente sensibles solo presentarían estos problemas cuando se encuentran sobreestimulados o saturados. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema como maestro? Que tú, cuando estás en una clase que es un entorno por definición saturante o sobreestimulante, porque hay montones de cosas muchas veces en las paredes, hay mucho ruido, hay, pues, sobre todo en ciertos momentos, cambios, a veces pueden pasar cosas inesperadas, en fin, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Entonces, claro, lo que puedes ver es la cara de saturado del niño. Pero luego cuando hablas con la familia, lo ves en algún extraescolar, no presenta estas conductas. Entonces tú dices, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? Esto es distinto. Entonces, yo creo que esta es la diferencia principal. Determinar si el niño cuando no está en situación de sobreestimulación o saturación, sigue presentando las mismas dificultades.
No sé, Esther, si tú quisieras aportar alguna cosa con respecto a esta diferencia entre el TDA o TDAH Sí. y la alta sensibilidad. Bueno, también es cierto que hay, a veces nos ha pasado, ¿no? Que en la escuela, pues en el momento de hacer como una observación de los niños y para un poco pensar si puede ser una cosa u otra, a veces hay dudas, porque sí que es cierto que hay niños pues con alta sensibilidad que a lo mejor tendrán necesidad de moverse mucho, habrá niños que, si son los de déficit de atención, a lo mejor también se parecerá que no están o que están como despistados, ¿no? Pero claro, es cierto lo que dices tú que estos niños, cuando son con TDAH, estas conductas las tienen en todas las partes, o sea, en casa, fuera de la escuela. En cambio, los niños con alta sensibilidad, a lo mejor después en casa puede ser que esta situación de estar como más tensos porque están como incómodos en situaciones, pues las manifiestan. Sí, sí. Sí. Creo que también un niño con déficit de atención e hiperactividad no necesariamente tiene que ser altamente empático, no necesariamente Claro. tiene que procesarlo todo más profundamente, ni percibir pequeños detalles o sutilezas, ¿no? Que son las otras tres. Entonces, Lo que bueno, sí que es verdad que sí que hay confusión entre ellos, ¿no? Entre lo que es el TDAH, los niños con TEA, con trastorno del espectro autista, o los niños con altas capacidades o alta demanda. Estas son los cuatro, que estos sí que son trastornos, que es la sí, distinción entre lo que decía hasta al principio que hablábamos ayer contigo, ¿no? Que es distinto un rasgo de un trastorno. Un rasgo es una característica o sea, estable de la persona. En cambio, un trastorno es cuando ya estos rasgos se convierten en desadaptativos, ¿no? De lo que es la persona, ¿no? ujú, Claro, también es cierto que cuando hablamos de la alta capacidad, también podemos decir que los niños con alta capacidad son niños que la mayoría, hay estudios al respecto, que dicen que también son altamente sensibles. De ahí que un poco la frontera esta que decimos a veces a la hora de poner estas etiquetas entre comillas, ¿no? Yo siempre hablo de las tres Cs, ¿no? O sea, el conocerte, el comprenderte para cuidarte, ¿no? O sea, esto es un poco el ABC de cómo llegar a romper estas etiquetas, pero bueno, sabiendo que cada uno pues, puede ser lo que sea y ayudarlo de la mejor manera, ¿no? Ahí con sí, esta situación del vídeo estoy como un poco que me he despistado un poco yo también, ¿no? Como altamente sensible, ¿no? Has hecho una presentación al principio de los cuatro pilares, ¿no? Y, y aquí yo la intención era pensar en que el público que a lo mejor nos está viendo sean la mayoría profesores y son papás y mamás, tampoco pasa nada, es bueno, pero es un poco hacer esto de pues, pedagogía del rasgo en el sentido de que yo lo hago como un poco como misión de vida ya, ¿no? El que este tanto por ciento que tú me ha parecido en algún momento que explicabas, ¿no? De niños que están en nuestras aulas, o sea, no podemos obviar que si es un 20%, pues uno de cada cinco, dos de cada 10, o sea, vamos sumando en nuestras aulas, los profesores puedan tener un poco la mirada de ver estos niños para, primero, pues saber qué característica tienen, si es que son altamente sensibles o pues, a lo mejor tienen algún trastorno y tenemos que igualmente ponerlas, arremangarnos, que decimos en catalán, ¿no? sí, Bueno, la idea es que dar herramientas, ¿no? Primero, para que los profesores en las escuelas puedan detectar estos niños, para tenerlos en cuenta, y después qué herramientas les podemos dar para cuidarlos, atenderlos de la mejor manera, ¿no? No perfecto, sé sí, sí. si Ujú. parece Sí, en eso o- está, en eso estábamos, ¿no? Y ahora estábamos, digamos, como en la primera parte esta que has comentado, ¿no? Identificarlo, saber lo que es y lo que no es, ¿no? Y a propósito de eso, está el tema también de los trastornos del espectro autista, ¿no? Que eso es una pregunta que siempre me hacen, ¿sabes? Tanto así Sí, que incluso he pensado en hacer un live o algo así, un webinar, solo por eso. Porque mucha gente mm, o sea, me lo pregunta y la verdad que a veces no es fácil de responder, aunque hay cosas que son claras, ¿no? Y bueno, no sé qué opinas tú, yo lo que veo es que, claro, si estamos hablando de un niño que naturalmente el tema de la empatía es algo que ya le viene de serie, ¿no? Que se le hace muy fácil. Y estamos hablando de que hay, justo ahí.
¿Cómo? Iba a decirte que justo ahí está la clave. O sea, los Exactamente. niños con alta sensibilidad son niños que, es lo que decimos, ¿no? Que a veces es el hecho de que parece que están como solos. Hay niños, yo conozco y he visto en mi vida laboral, ¿no? Pues en la escuela niños que a lo mejor van solos por el patio y que quieren estar solos. No es que sea como un niño con el espectro autista, que es un niño que está solo, pero la parte esta de la empatía, diríamos que es un poco la, Una gran la diferencia, distinción ¿no? entre uno. Correcto, sí, Exacto. sí. Sí, hay cosas que se parecen, ¿no? Por ejemplo, el tema de la saturación y sobreestimulación, las personas dentro del espectro también se sobresaturan más fácilmente, pero creo que por otras razones. Sería más bien porque a lo mejor hay una falla en el filtrado sensorial o hay un funcionamiento del filtrado sensorial un poco distinto a los neurotípicos, digámoslo así, que sería el Correcto, resto. sí. Eh, en cambio, las personas altamente sensibles es porque su sistema nervioso está diseñado para procesar todo más profundamente y como consecuencia de eso, entonces existe la sobresaturación. Pero una vez que están sobresaturados, eh, se puede parecer, ¿no? O tienen en común esto, ¿no? Jugando con las metáforas, como hacías tú antes con lo de los cuatro pilares, un niño altamente sensible es, yo siempre pongo, y además también lo he escuchado a alguna otra persona, pero a mí también pensaba, ¿no? Es como, nuestro cerebro es como una esponja que se va como llenando de todos los estímulos que nos van llegando, ¿no? Y una persona tipo, una persona pues va llenándose. En cambio, la de la persona altamente sensible o los niños altamente sensibles, ¿qué les pasa? Que se llena mucho más fácil y se desborda, ¿no? En el sentido de que cuando se desborda es cuando ves niños que a lo mejor son un amor, pero en ese momento pues te darán una mala palabra o se bloquearán o estarán enfadados o una rabieta de niño pequeño, pues que lo hacen justamente porque es que no pueden más, o sea, están más allá, ¿no? Y es Ujú. distinta esta saturación de la que dices de un niño con el espectro autista. Y a lo mejor es por esta diferencia de filtrado de la información como les llega, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y también, por ejemplo, fíjate que los niños dentro del trastorno espectro autista a veces pueden tener hiposensibilidad, a veces pueden sentir menos sensorialmente. En cambio que los niños altamente sensibles casi nunca es eso, o nunca, siempre es hipersensibilidad. Entonces, eso también es una diferencia importante, ¿no? Además, todo lo que tiene que ver con presumir la intención de los demás, Mm, poderse poner en los zapatos de los demás también desde ese punto de vista, ¿no? De poder entender las sí, sí, sí. intenciones, de poder entender los dobles sentidos. Todas estas cosas los niños altamente sensibles no lo tienen y los niños con TEA sí, ¿no? Esto de no saber dónde Exacto. mirar para identificar realmente cómo está la otra persona, hacer comentarios cuando no toca, todo esto, ¿no? Sí, sí. Por eso es importante que en la escuela, antes de los maestros, antes de hacer ese, digo yo, como juicio, ¿no? De cómo etiquetar a los niños, pues saber, yo por eso es la ilusión que me hace, pues el hecho de haber descubierto esto en mí en su momento, ¿no? Para un poco, me he ido un poco a mi infancia, para reconocer lo que me pasaba a mí cuando era pequeña, etcétera, etcétera, poderlo compartir con otros foros y personas que como yo, pues también son personas altamente sensibles para a partir de ahí pues poder en la escuela que haya pues esta información, ¿no? De decir, este es un rasgo, que no tenemos que hacer ninguna cosa rarita con estas personas, pero sencillamente yo siento que desde la mirada más apreciativa, más desde el amor, desde la comprensión, el no tener, pues, es lo que decimos siempre a estos niños, pues una mala palabra, una mala mirada, un castigo pues un poco contundente, evidentemente les hará muchísimo más daño y les afectará mucho más, se lo tomarán mucho más personal y todo, que no un niño que a lo mejor pues le entra por aquí, le sale por aquí. Que está bien que desde hace un tiempo para acá ya se tiene mucha más conciencia, ¿no? De cómo hacer estas clases un poco más desde la atención a la diversidad, atendiendo a cada niño y cada niña, a cada joven, pues con su idiosincrasia, ¿no? Particular. Eso también es cierto. Sí, sí, es bueno esto que comentas de saber reconocer y distinguir las diferentes sí, trastornos y rasgo y nada más, ¿no? Y todas estas, Ujú. toda esta neurodiversidad, que a mí me gusta mucho ese nombre, neurodiversidad. Y que también hace mucha ilusión, pues saber que, esto ya también lo hablábamos, ¿no? El hecho de saber que a nivel, pues, del ámbito psicológico, en la neurociencia yo he oído conferencias también
neurocientíficos, disculpad, que hablan ya pues de este rasgo como de una entidad, ¿no? En el sentido de no como antes, que a lo mejor pues parecía como, ¿de qué me estás hablando, no? Y que tampoco no pasa nada, o sea, tampoco no tenemos que hacer nada especial, sino sabiéndolo, pues respetar el hecho de que si este niño en ese momento pues necesita, porque está un poco más nervioso, salir de clase o necesita pues ponerse, ni que sea, pues a veces las manos en la oreja o unos tapones, yo los llevo, yo te llevo unos tapones de cera y de vez en cuando pues me los tengo que poner para aislarme un poco de la sobresaturación, ¿no? O volver hacia mí, ¿no? En Vale, fin. vale. Sí, un matiz que sí quería decir con respecto al tema del autismo y por qué a veces se confunde con la alta sensibilidad, es porque nuevamente cuando están saturados, algunos niños altamente sensibles, sobre todo algunos que estén en el parvulario, para poder evitar lo desagradable que es esta sensación, pueden a lo mejor evitar mirar a los ojos a la gente, pueden intentar aislarse, ¿no? Ir a la suya, Sí, pero es por esto. Entonces uno puede pensar, ah, mira, a lo mejor es que está dentro del espectro, pero sí, resulta sí, que sí, sí. en casa o con los primos o en un ambiente más familiar o menos estimulante, no presenta ninguna de estas conductas. Entonces esa también es la manera En de cambio, saber, ¿no? distinguir. Distinguir. Correcto, sí, sí. Ujú. Sí, sí. Bueno, fijaros de las distintas etapas digamos, del ciclo vital, también el rasgo se va expresando de distintas maneras y asimismo también en las distintas secciones, o sea, en los distintos ciclos de educativos también, pues nos encontramos con distintas cosas, ¿no? Algunas de ellas ya las hemos hablado, como en el parvulario, la entrada, el inicio del cole, la adaptación al cole, por el tema del cambio que supone y todo lo que hay que procesar, puede hacer que los niños altamente sensibles se tarden mucho más en hacerlo. Hay casos incluso que han pasado un año sin hablarle a la maestra, La ¿no? profesora, sí, sí. O que no quieran estar con el grupo, no quieren entrar a la rullana, tengan necesidad de salir y de más bien tener contacto con la naturaleza, que es una cosa que a estas personas las ayuda a recuperar su nivel óptimo de energía, ¿no? O cuando, por ejemplo, hay un festival o hay alguna cosa donde los niños tienen que bailar o a lo mejor son niños que prefieren irse a la pared, a un rincón. Yo pongo mi ejemplo a veces en el colegio que ha pasado, ¿no? Que hay niños que los ves y como yo también a veces me pasa, pues lo comprendo enseguida, ¿no? Y pues yo me voy al rincón y sin querer ya ves que estos niños son los que vienen un poco a refugiarse, ¿no? Porque a lo mejor en esos momentos no les gusta participar o no les viene de gusto participar en esa situación, cuando en el fondo son niños que la parte creativa y la parte del baile, del desenvolverse, de la naturaleza, lo que dices tú, lo sienten muy a flor de piel, ¿no? ¿Qué decimos? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Entonces, bueno, esas son cosas que se pueden ver allí, ¿no? Y también pues toda esta parte de la reflexión más allá, más profunda, ¿no? Como por ejemplo el caso que siempre explico de un niño de 3 años y medio que le dice a sus padres que él quería tener hermanitos porque cuando ellos se fueran, él no se quedaría solo, ¿no? Cuando ellos Ya. murieran, él no se quedaría solo con esa edad, ¿no? Esto a raíz, pues, de la muerte de una mascota y cosas que dispararon esta reflexión. Pero bueno, esta digamos que es la parte positiva, ¿no? Que hay también allí, ¿no? Que además, si el niño se siente querido, pues puede estar muy bien, ¿no? O lo que necesita simplemente es tiempo para poder entrar en las rutinas, ¿no? Luego, aparte de eso, también cuando hay el cambio a la primaria, fijaros que es otro cambio, que ya para todos los niños hay un cambio de un aumento de exigencia, de tener que estar más tiempo sentado, de que todo es más actividad de papel, de escritura, lectoescritura, todo esto. Esto también puede hacer que ellos se saturen más, igual que el desarrollo natural, neuronal que hay, hace que sean más conscientes de la importancia, por ejemplo, de las notas. Entonces, esto también hace que empiecen a ver, digamos, como preocupación por esto, ellos empiezan a anticipar con su procesamiento profundo consecuencias de no sacar buenas notas, de cómo voy a quedar, de Claro. si hablo delante de los demás, todas estas cosas. Son niños muy autoexigentes con ellos mismos y niñas, con lo cual, pues a lo mejor el encontrarse delante de, pues mañana tengo un examen o un control, o dile la palabra que quieras, una actividad, ¿no? Pues esta necesidad de hacerla bien, necesidad de agradar a sus profesores, ¿no? Y a sus compañeros y estar bien, querer estar bien con todo el mundo. Y eso también les genera a veces un poco de como de estrés, ¿no?
notan mucho cuando hay niños o niñas en la clase que a lo mejor pues no les, diríamos, aceptan, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, y tampoco entraríamos a lo mejor en ello, ¿no? Porque son niños que si no se trabaja un poco este tema de la autoestima con ellos mismos, el aceptarse tal como son, ¿no? Pues Sí, pueden ser objeto la palabra es fea, pero de bullying, ¿no? Porque, y sufrirán muchísimo estos niños, ¿eh? Y a lo mejor tienen un corazón que es muy grande, pero no son capaces a lo mejor de responder al compañero que le está haciendo una mala palabra, porque en esos momentos se quedan como bloqueados, ¿no? sí, Y es verdad, es eso que comentas, ¿no? El hecho de esta parte de la perfeccionismo, la autoexigencia que tienen con ellos mismos también, ¿no? El que necesitar más tiempo a veces, ¿no? Y las exposiciones orales, yo siempre lo comento, ¿no? El hacerles hablar en público o hacer una presentación, o sea, si los coges como un poco a veces como me está pasando un poco a mí también hoy aquí, que me he descolocado con el hecho de haber entrado más tarde, y en estos momentos dentro mío estoy pensando, wow, tenía aquí un montón de cosas para explicar que tú me has hecho el favor de poder avanzar, ¿no? Y bueno, pues es eso, a los niños también les pasa lo mismo, ¿no? Es el hecho de decir, ostras, esto no me... El no aceptar a veces el error, ¿no? No se pueden equivocar. Si se equivocan ya es como un gran drama, ¿no? Y les cuesta mucho lo que decías tú de las notas, ¿no? El sacar una mala nota o fallar a alguien, pues eso les llevará pues un montón de tiempo pues pensando, uff, lo que he hecho mal, no sé qué, el tomarse las cosas muy a nivel personal, ¿no? Sí, sí. Y estos niños necesitan, pues justamente, estos niños y niñas necesitan, pues que si el adulto, el profesor, en este caso, y profesora, lo saben, pues puedan a veces anticiparles, ¿no? El hecho de decir, mira, mañana te toca presentar esto. Y así se lo preparan con más tranquilidad en casa para estar más preparados, ¿no? O este aviso, ¿no? De que no es ninguna concesión, pero también lo hacemos a veces con los niños justamente con dislexia, ¿no? Que les cuesta un poco más la lectura, pues a veces los avisamos, ¿no? Con tiempo, mira, te preparas este trocito y mañana lo leerás tú primero, ¿no? Pues lo mismo con estos niños, es tener esta deferencia que no es, no sé si lo has comentado tú en algún momento, no es sobreprotegerlos, que a veces pues yo me he encontrado también como tú, ¿no? En los acompañamientos, papás y mamás que te dicen, es que claro, yo esto, ¿cómo se lo digo a mi maestra y a al profesor de mi niño, ¿no? Porque si piensan, yo he comentado que mi niño es muy sensible y me dicen que a lo mejor es que lo mimo demasiado, ¿no? ¿Entiendes? sí, Y esto no es, o sea, los papás, o sea, lo que hacen es percibir el sufrimiento de su niño, de su niña, ¿no? O de su chico más joven, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es escucharlos, aunque no nos digan nada, ¿no? Es estar muy atentos. Les pedimos a estos maestros, ¿no? Y maestras que estén atentos, ¿no? A estos niños para, pues, lo que decías tú antes, ¿no? Son personas que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, que seguro todos los niños son objeto de recibir amor, ¿no? Pero estos niños a lo mejor podemos conseguir que brillen más si los cuidamos, pues respetando esta lentitud a veces en responder cuando les preguntamos algo, porque son niños que se lo tienen que pensar, a lo mejor les descoloca y como que tienen que hacer su proceso, no son rápidos. En los exámenes y controles y actividades también puede ser que sean niños más lentos. Cuando en estas exposiciones orales o cuando hacen trabajos, si tú estás haciendo un trabajo y estás siendo observado, lo digo por mí, lo digo por los niños que les pasa, a los niños y niñas, ¿no? Claro, en esos momentos seguro que estarán más pendientes de sentirse observados porque la maestra me está mirando a ver qué hago, que no cuando lo pueden hacer ellos tranquilitos solos, ¿no? sí, Bueno, sí, 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 tenemos que aprender y ellos tienen que aprender también a través de este acompañamiento desde la educación emocional, desde el amarlos, ¿no? Aprender a enseñarles a ponerse sus límites también, ¿no? Tanto para estos agravios que puedan tener con los compañeros como con las situaciones del día a día que les pueda sobresaturar o sobreestimular, ¿no? El poder decir, pues si en un momento te encuentras en la clase que estás como, también podemos observarlos, ¿no? Como adultos, que hay niños que están como más tensos, como más vigilantes, ¿no? Como que parece que dices, ay, ¿qué le pasa a este niño? ¿No? La mirada y a veces ya lo dice, ¿no? Pues poder acercarlo y decirle, ¿necesitas ir un momento al baño o necesitas
que también lo hablábamos ayer contigo, ¿no? El hecho de que ahora con el tema de las nuevas Restricciones. formas de funcionar en la escuela, ¡buah! Esto claro es, y el no poder, pues a lo mejor darles un abrazo, o sea, tocarlos incluso, ¿no? O decirles esto, vete a dar un paseo solito, ¿no? Porque están con su bombolla, ¿no? Es ir un poco teniendo cintura y flexibilidad con toda esta situación, ¿no? Sí. Para romper estas rigideces que muchos niños y niñas altamente sensibles tienen, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. necesitan esta anticipación, estas rutinas, este orden, este trato amable, el darles el valor a quienes son, el no compararlos con los demás, o sea, este autoconocimiento que decimos, ¿no? Del conócete, compréndete y cuídate, ¿no? Sobre todo que no estén nunca bajo presión, darles esas explicaciones razonadas, ¿no? A cuando preguntan cosas, o sea, aunque cada uno a su edad, hay preguntas a veces de estas difíciles de niños altamente sensibles que dices, wow, esto me pregunta, pues voy a intentar ponerme a su nivel de comprensión, ¿no? También el conversar desde el cómo se sienten, animar estos talentos y habilidades que todos tienen, cada uno a su estilo, ¿no? Lo que decías tú al principio también que escuchaba, ¿no? Hay niños introvertidos y niños que son más extravertidos. Los extrovertidos, pues a lo mejor les enseñarás estrategias para frenar que se les va, ¿no? Yo recuerdo en el colegio, una vez una niña, ya ahora ya es mayor, ya no está en el colegio, ¿no? Que en un concierto también se levantó en medio del concierto, se puso a bailar como si estuviera poseída, ¿no? Y yo en el fondo la comprendía porque pensaba, wow, está dando riendas sueltas a su alta sensibilidad, ¿no? Porque está conectando con la música desde un punto muy profundo, ¿no? En cambio, claro, a la mirada de los compañeritos y incluso de las profesoras, uy, siéntate, ¿qué haces, no? Claro, es todo un tema esto, ¿no? Sobre todo a estos niños también les gustan mucho los espacios ordenados, ¿no? A veces el caos y el desorden, esto les puede poner un poco de los nervios, ¿no? Lo que decíamos también de las metodologías que comentaba yo antes, ¿no? Educativas, no competitivas, lo que son competir y esto pues es un tema que no lo llevan bien, ¿no? O sea, Sí. ya compiten suficientemente con ellos mismos, imaginaros, el tener que empezar a competir con los demás, ¿no? Fomentar las actividades artísticas, lo que decíamos de acompañar en el error, cuando se excedan en las autoexigencia y la hiperresponsabilidad, pues hacerles ver que no pasa nada, que hoy que no te ha salido bien, pues no pasa nada, aprendemos del error, ¿no? Porque seguramente estos seguro que no lo llevan bien, ¿no? Y sobre todo ayudarles a gestionar esta emocionalidad, ¿no? Para que no caigan pues desde a los picos, ¿no? Que hacen las personas a veces o de la de la ansiedad, la depresión, el estrés, un poco eso, ¿no? Sí, Y sí, sí. después, claro, como herramientas, no sé si nos hemos ido, Leo, que a veces a mí me pasa, ¿eh? Pero Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? hemos ido, lo que sí es que, bueno, como ha habido todos estos problemas técnicos y hemos acabado empezando luego en realidad, entonces yo lo que quería proponeros es que, bueno, que nos quedáramos un ratito más de lo que teníamos pensado para poder acabar de Vale, hablar de las herramientas y que nos hagan alguna pregunta también, ¿no? Bueno, vale, vale. yo podría hacerlo, supongo que habrá a quien no, pero bueno, creo que vale la pena. Vale. Claro, cuando decías lo de las herramientas, yo ya decidí hace un tiempo, ¿no? Cuando lo estoy utilizando en los acompañamientos o en mí misma, ¿eh? O sea, yo primero lo he experimentado en mí y después, pues es lo que yo comparto siempre, ¿no? El hecho, pues, desde los tapones en los oídos de cera, tengo de diferentes tipos, ¿eh? El de cera, el de uno que es de espuma y después, pues sencillamente a un niño pequeño se le puede poner unos cascos para sentirse como un poco aislado, ¿no? Sí, Después, pues estas pelotitas o estos cuando estás un poco tenso, pues para poder relajar, aprovechando y aprendiendo a hacer respiraciones con consciencia, ¿no? Pues es un poco el ir buscando poner estas actividades, ¿no? En la vida de estas personitas, ¿no? El contacto con la naturaleza es muy importante, o sea, el poder salir en un momento al sol, o sea, la luz del sí, exterior nos da muchísima vida, ¿no? A todas las personas, ¿eh? O sea, esto tampoco es exclusivo de las claro. personas altamente sensibles, es un bueno para todo el mundo. Yo siempre digo, el pisar la tierra descalzos, ¿no? Aunque a veces hay alguien que a lo mejor se pueda reír de esto, pues el abrazar árboles, wow, es
una conexión con la energía brutal. Yo cuando voy a pasear, pues me conozco mis árboles de por aquí cerca de casa, ¿no? Donde pues me doy el placer de sentir la naturaleza en mi cuerpo, ¿no? El poder hacer ejercicio físico estos niños, pero tampoco ha de ser a veces muy... Tenemos nuestros momentos, ¿no? Que puede ser el momento de hacer, pues, desde bailar, dejándote llevar por la música que sea, como esta niña que yo os comentaba, que exalumna de la escuela, o hacer trabajo más de tipo yoga, ¿no? O tipo más tranquilo, ¿no? De flexión, reflexión y todo esto, ¿no? El poder, bueno, estos niños a veces también es bueno, pues, Y en este, invitarlos a que puedan hacer un diario, escribiendo las cosas como las sienten y poner o dibujar la parte artística, ¿no? claro. Poder Pues dibujar. fíjate, ¿cómo haríamos cosas así, pero en el aula, junto con el En el grupo? aula, pues Sería interesante. esto mismo también se puede hacer. O sea, el aula da para mucho, ¿no? Puede haber un rincón en muchas aulas lo tienen, ¿no? Como un rincón donde sea el rincón de la calma, ¿no? Donde estos niños pues, puedan pedirte en un momento dado, necesito irme a sentar allí, donde allí tú ya tengas pues desde pelotitas de estas de espuma, desde algún cojín un poco más agradable para los más pequeñitos, los más mayores, pues entonces les daremos estrategias más de darle el tiempo de decir, sal un momento fuera del aula, respiras hondo, te vas a dar un paseo y vuelves. Desde de esta confianza con ellos de que puedan hacer uso de este momento para conectar con su bienestar, ¿no? Y que comprendemos que en estos momentos te sientes saturado, pues ningún problema. ¿Qué necesitas hacer? También es muy importante la conversación con ellos, ¿no? Porque estos niños y todos, yo parto de la base de que todos los niños son muy sabios, ¿no? Más adelante es cuando nos vamos estropeando un poco a veces, ¿no? Con toda la vida como nos va viniendo, pero de pequeñitos tienen respuestas súper inteligentes. Preguntarles a ellos mismos, ¿qué necesitas hacer ahora? ¿Qué necesitas de mí? Yo siempre digo las preguntas mágicas, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pues, y que sepa pues conectar en cómo se siente, ¿no? Y esto desde los niños pequeñitos, de alguna manera los podemos ir acompañando nosotros haciendo nuestro gesto a los más mayores de bachillerato. Es que a veces ya lo ves y les han dado un cate de algo, ¿no? Un suspenso, pues. ¿Te sientes mal? No pasa nada. ¿Qué necesitas? ¿Llorar? Pues ves al baño y lloras. ¿Entiendes? Claro, ¿Entendéis? claro, sí, Vaya, sí, es un sí. poco Fíjate que allí hay un apunte que yo quisiera hacer y es que cuando a veces los niños están saturados, aunque tú estás hablando como de cosas cotidianas, como de habilidades que hay que ir aprendiendo desde pequeños, ¿no? Hacerse estas preguntas uno mismo y ayudarlo uno haciéndole estas preguntas primero. Pero como también hay soy, cómo me puntos en que siento. están saturados, en el que preguntarles y hablarles más puede aumentar la saturación. Entonces, en ese momento también es interesante poder darles el espacio para que procesen y luego, entonces sí, volver a través de preguntas a que ellos Correcto. mismos se vayan Sí. dando las respuestas y las cosas, ¿no? Es como una cuestión de En momentos, los ¿no? Sí, en los momentos de máxima explosión, que los tenemos estos niños completamente saturados y que ves que no hay razón y a lo mejor es que te contestarán mal, no te lo tomes personal como adulto. Yo lo invito a los maestros, pero es que hay maestras que nos estén escuchando, que no se lo tomen a nivel personal. Este niño en este momento no puede más y a lo mejor pues incluso te puede dar una patada si es pequeñito, ¿no? Porque estará completamente desquiciado, diríamos, ¿no? Es que estás sobresaturado, ¿no? Por lo tanto, ese momento no es el momento de empezar a decir, nos vamos a sentar y vamos a hablar, ¿y qué te pasa? Y como, no, porque en estos momentos este niño es que será peor el remedio que la enfermedad que decimos, ¿no? En esos momentos es mejor decirle, entiendo que estás mal, pasa tu momento, te retiras aquí, es lo que decimos en las aulas, si hay un espacio para que puedan ir, evidentemente no los podemos sacar del aula porque no los vemos y no es nuestra manera de hacer, ¿no? Pero que lo te pongamos en que sea aquí en un rincón, desahógate, pásalo y cuando esté en la calma y esté más tranquilo, entonces es súper mágico ver cómo en ese momento podemos hablar con ellos y llegar a una conversación un poco más. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha hecho sentir así? Pues vamos a ver, ¿qué necesitas para otra vez que no te pase? Para saberlo, ¿no? Y es que pues este niño me ha dicho no sé qué o el otro, lo que sea. En esos momentos estarán ya más rebajados, habrán rebajado este nivel de nervios y de estrés y podremos tener una conversación con ellos. Sí, sí. Claro, Genial. tú decías esto, lo del aula, ¿cómo podemos hacer para que las aulas... yo siento que en las aulas cada vez más esto ya se está llevando a cabo, ¿no?
es una cuestión a veces yo te lo digo porque yo también estoy ahí en la obra, y a veces también llega un momento que digo, por favor, porque claro, si son 20, 25, hay momentos en los que dices, no doy abasto con todos, ¿no? Pero yo siento que en estos momentos hay mucha conciencia de saber escuchar a cada uno como es, aunque ahora estamos en este paréntesis de la COVID, ¿no? Que nos han fastidiado un poco el contacto más cercano, sí, la mirada sí que la tenemos porque vamos y nos vemos, pero sí, está siendo un poco difícil. Y estos niños, por ejemplo, es lo que decimos, durante este tiempo que hemos estado en casa, a lo mejor ellos han estado mejor porque han podido estar en su zona de confort, ¿no? En su zona de confianza. Y volver a la escuela de esta forma a lo mejor les ha supuesto, pues, bueno, esta adaptación responsable que decimos de ellos, porque si se tiene que llevar la mascarilla, se lleva la mascarilla, y si tenemos que hacer lo de las manitas, pues venga, a las manitas, y bueno, echando en falta pues este contacto más físico, más de piel, que digo yo, ¿no? Y que estos niños, algunos necesitan más que otros, ¿eh? También es verdad que no todos funcionan Sí, igual. no, no todos. Hay Pero una sí. diversidad grande, ¿no? Yo estaba pensando que yo he tenido la experiencia acompañando a las familias ahora con a muchas familias altamente sensibles, como les digo yo, ¿no? Porque hay madre, más Mm. algo genético, pues también hay algunos de los padres en la gran cantidad de casos donde hay algunos de los padres que también lo es, ¿no? Y he tenido, digamos, experiencias diversas, ¿no? O sea, según sean, los más extrovertidos y con más nivel de energía a lo mejor han estado más agobiados, los que son más introvertidos Sí, y que sí. más calmados han estado mejor. Y bueno, y en el cole pues está el reto también de que hay menos recursos porque las rutinas son mucho más justas, ¿no? No hay mucho tiempo para de repente hacer momentos de calma porque hay que Día apurarse a día. para entrar, porque viene otro grupo, en fin, y todas estas cosas, ¿no? Entonces Sí, todo esto ha metido presión sobre todo. Y muchos maestros también son altamente sensibles y se saturan. sí, 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 sí. Es así, es así. Y la verdad es que cuando lo descubres, en mi caso particular, ha sido pues una revelación, un descubrimiento. Yo siempre cuento, ¿no? Que yo padezco de mi cabeza, pues es el hecho que siempre estoy ahí, pues, me lo trabajo, ¿eh? Porque claro, tienes que hacer un trabajo personal, o sea, entiendo que todo el mundo, ¿no? Pero en este caso, pues, especialmente, yo siempre digo que cuando era pequeña, que siempre tenía, pues, dolores de cabeza y me llevaron a un médico cuando vi el que seguramente vosotros también lo recomendáis, el documental de Sensibilidad al Trasluz, y vi que explicaba el hecho de que el cerebro de estas personas, pues cuando se sobresatura, pues me llevó a este momento cuando yo era pequeñita, que me llevaron a un médico, a un neurólogo que me hizo unas pruebas, entiendo que debía ser una resonancia magnética, y les dijo a mis papás, pues mira, es que esta niña pues piensa demasiado, mira estas partes que tendrían que ser de un colorcito amarillo, pues es que los tiene rojas, ¿no? Seguramente en muchos de nuestros niños no hace falta tampoco que les hagamos esta resonancia porque ahora ya tenemos más indicios, ¿no? De qué es una persona altamente sensible a través de las cuatro características que te has comentado antes, ¿no? Y en cierta forma también hay el test que tenemos, que se va actualizando, pero que está ya bastante de cómo poder descubrir que tenemos un alumno. En principio son los papás los que lo miran, pero en las escuelas también se puede saber si un niño es altamente sensible, Ujú. para poder, pues eso, saberlo y acompañarle de la mejor manera, ¿no? Es un poco eso. Sí, Yo siento que es como, bueno, más información que podemos tener los maestros, ¿no? Para ayudar a nuestros niños, ¿no? sí, Y sí, sacar su claro. máximo, ¿no? Respetarlos, pues con esta manera de ser, que al fin y al Ujú. cabo, pues es un... Oí el otro día, pues no sé dónde lo leí, Karina, por ejemplo, que decía lo del don, ¿no? Que esto del don parece como que sea, que es una cosa que te hace ser más especial, y no es así. O sea, yo no, tampoco lo siento como un don, yo siento que es como un rasgo de mi personalidad, de mi manera de ser, que me hace sentir y ver el mundo de una manera determinada, que lo puedo llegar a disfrutar, que es lo que les pasa a estos niños, ¿no? De una manera excelsa y brillante y brutal, pero a la vez, si no vigilo y si no me voy a la otra punta, pues también puedo, cuando sufro, puedo ser, ¡buah! ¿No? Y Ujú. esto, pues, estos niños, pues es un poco esta forma de ser, ¿no? Que hay que ir acompañándoles a saber gestionar, pues, esta emocionalidad y,
y esta manera de ser. Sí, bueno, mira, llegados a este punto y ya llevando casi una horita aquí, o bueno, quizás menos por Ay, todos los retrasos, sí que, bueno, pudiéramos hacer, digamos, como un resumen y darle la palabra a las personas que quieran preguntar, vale, ¿no? Bueno, hemos estado hablando me de cómo parece. identificarlo, hemos estado hablando de herramientas, ¿no? Dentro de las herramientas, pues Esther ahora nos acaba de dar una lista que ya podréis echar para atrás el vídeo y irlas luego apuntando o mirando, que bueno, que básicamente tienen que ver con gestionar el tema de la saturación, ¿no? A través de Sí, bloquear la estimulación con tapones, el hecho de planificar y gafas de anticipar, sol, por ejemplo, para los cambios, las gafas, ¿no? Y el tema bueno, de tener conciencia de que uno es así y de cómo poder trabajar la autoestima y la confianza en uno mismo a través de todo esto, ¿no? Aparte de lo de la gestión emocional, de todo lo que se habló bueno, lo que ella comentó, de no comparar, de no llamar la atención en público, de que es mejor el sí, contacto uno a uno con ellos y de la gran importancia que tiene la relación que se forma entre el tutor y este niño, ¿no? O este adolescente, este perdón. vínculo es muy importante. Ujú. Ujú. Y bueno, alguna otra cosa más de esas que seguramente a lo mejor Esther se acordará, pero Sí, creo que sí, puede ser un buen momento para dar la palabra a los que nos están escuchando y que nos pregunten cosas, ¿no? Y no sé si Esther quiere ir comentando mientras tanto alguna cosa que quiera decir. no, yo ahora en esto que decíamos también de las herramientas, ¿no? O sea, el saber, por ejemplo, que estos niños a lo mejor cuando tú haces una prueba escrita, por ejemplo, a veces pues es aquello te puede los nervios, que yo no digo que sea, o sea, esto es en general, hay una gran población, o sea, el hecho de saber que te están examinando ya es de por sí un reto, ¿no? Pero estos niños a veces, al ser lentos de procesamiento, en el sentido de que no quiere decir que no lo sepan, a lo mejor han trabajado y han estudiado muchísimo, ¿no? Pero en ese examen se han olvidado, ay, que me he olvidado esto, que me he olvidado lo otro, porque la tensión del momento de nervios hace que es el tener la posibilidad, si es posible, en primaria más que seguramente en secundaria, de después pues hacer esta manera de evaluar como un poco más diversa, ¿no? De decir, pues vamos, te lo voy a preguntar oral, a ver si me lo dices, si me lo acabas de complementar, lo que me dices ostras, que te sabe mal voy a poner un número, el 6 que podría ser un notable, pues venga, va, complementamelo porque a veces pasa eso, que a la hora de dar todo, como tenemos tanta sobreestimulación, a lo mejor pues nos dejamos cosas o igual en las conversaciones, ¿no? Tienes preparada una conversación, quieres decir cosas y después dices, ay, quería preguntar esto, se me ha ido la cabeza, uf. Y esto pasa mucho a las demás personas, no digo que no, ¿eh? Pero que en nuestro caso, como que y incluso iré a más. La información, como nos llega toda en global, es el ir haciendo las carpetitas que digo yo, ¿no? Ir desglosando, ¿no? Toda esta información en pequeñas partes, ¿no? Vale. Seguramente son niños que necesitan mucha estructura a la hora de estudiar, ¿no? De poner, subrayar, hacer esquemas, mapas conceptuales. ¡Buah! Yo soy de estas personas y para lo que yo he ido conociendo en mi entorno, en los foros en los que estoy de alta sensibilidad, pues cada uno tiene sus manías, pero sí que es cierto que necesitamos esta estructura. ¿No? Sí, sí, sí. Eso está muy interesante, eso que dices. Bueno, no sé, invito nuevamente a quienes nos están viendo y escuchando que nos hagan preguntas. Eh, y bueno, me llama mucho la atención todas estas cosas que dices, ¿no? Porque yo, claro, yo como psicoterapeuta no entro en esta parte más de cómo estudiar, cómo ayudarles a que organicen este procesamiento profundo, ¿no? Este proceso me resulta muy interesante, ¿no? Y muchas veces hablo con maestros y precisamente les intento, bueno, explicar el rasgo, pero más desde el punto de vista a lo mejor emocional, ¿no? Pero a nivel de lo Sí, que es, cómo, por ejemplo, presentar el material educativo, todo esto de los controles, me parece súper interesante esto que dices, ¿no? La verdad que si uno es creativo y flexible, hay cantidad de cosas que se pueden hacer. claro, claro. O sea, es el saber pensar en la persona de delante un poco qué es lo que puede dar mejor de ella. O sea, yo siempre lo pienso, ¿eh? Al menos yo como maestro lo he hecho siempre, lo he intentado siempre hacer así, ¿no? O sea, la atención a la diversidad, que es un poco mi target, ¿no? Es el ver a los niños y decir, es que
todos son únicos y repetibles y son objeto de amor, que digo yo, ¿no? O sea, yo los quiero a todos, cada uno con su forma de ser. Nunca hay ningún niño que piense, uff, este niño me la va... Al contrario, de los que te la hacen pasar un poco más mal, aprendes más porque es un reto, ¿no? Saber llegar a comprender el por qué está así, el qué necesita este niño. Pero la satisfacción es cuando ves que le puedes dar un poco de herramientas a su estilo, a su nivel, para que él también pueda crecer. O sea, la vida es diversa y es bonito que haya de todo, ¿no? Y no todos tenemos que estar aquí encasillados en, sin esa cintura, ¿no? De poder ser un poco flexibles. Aunque sí que es verdad que después la vida te hace que, pues, yo qué sé, desde una selectividad a un examen de conducir, hay cosas que sí que son así y no hay más, ¿no? Pero el resto podemos hacerlo un poco más fácil, Claro, más claro, claro, sí, asequible. sí. Incluso en esos casos intentar pues anticiparse, dividir en pequeños trocitos, ¿no? Para poder llegar ahí, ¿no? Mira, hay una pregunta también que nos está haciendo Paz que dice, me gustaría preguntaros si un niño que tiene el rasgo Paz y vive maltrato físico y psicológico, ambiente de frecuentes peleas, etcétera, puede anular su sentir para poder soportar el ambiente y además se bloquea totalmente en su profundización. Olvidarse de sí mismo me refiero, entre otras cosas. Vale. Bueno, pues esto es una pregunta un poco clínica, ¿no? Con un poco ya Clínica. Pero de de- entrada, el bloqueo seguramente hará que se, iba a decir la palabra castrar, pero un poco es esta la palabra, ¿eh? El que castre su, o sea que, buf, no dejará de sentir porque esto es innato con él, ¿no? Pero yo lo Claro, entiendo, o sea, yo siento y me atrevo a decir y aventurar que este niño, si recibe esto, pues lo que hará será cerrarse. Yo siempre digo yo como una tortuga, erizo, caracol, lo que sea, ¿no? Te encierras. Sí, 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 sí. Yo sí, siento que sí, este sí. niño seguramente sufrirá un montón y se volverá rígido y tenso y encerrado en sí mismo. Sí. Entiendo. Sí, ya yo sospechaba que lo estaba preguntando Paz para, como una forma también de entenderse a sí misma y de ver, a lo mejor de dar sentido bueno, a ciertas reacciones que ella Puede tiene ser. o ella misma, ¿no? Porque aquí nos lo está diciendo es para entender mi niña interior. Entonces, Mm. pues sí, yo creo que una persona altamente sensible, como un mecanismo de defensa sano, además, tendería Correcto. a Sí. construir un escudo, eh, pero eso no va a evitar que por dentro siga sintiendo bastante. Lo que pasa es que no lo va a expresar y lo que tiene es una herida y lo interesante aquí es el punto de vista psicoterapéutico. Por ejemplo, si yo fuera su psicoterapeuta, yo lo que intentaría sería que este escudo que ha servido por tantos años no desaparezca, pero que sí sea algo de quita y pon. Es decir, que siendo consciente y Transformar. sanando esa herida, ella poder sacarlo cuando necesita sacarlo, porque con esto puede defenderse y a veces es necesario defenderse, pero que cuando no lo necesite lo pueda bajar, porque seguramente esto hace que quede aislada de los demás y que no pueda conectar con Mm. ciertas emociones y ciertas cosas que son también muy buenas y que tienen que ver también con todo lo positivo que es ser altamente sensible. Pero el primer paso es ser consciente de ello. Sí, 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 sí. O sea, la conclusión, iba a decir esto que se acaba la última palabra tuya, es tomar conciencia. O sea, si tú tomas conciencia de que en ese momento tú estás con esa coraza, o sea, es mucho más fácil cuando te la quitas poder sentir y dejarte llevar y hacer este trabajo un poco de sanar, que digo yo en mí misma, pues yo lo hice, ¿no? El sanar es un poco esta niña interior, ¿no? Que en su momento, pues, aprendió a no manifestar su alta sensibilidad por el qué dirán. En ese caso, pues yo recuerdo, pues esta niña que os he puesto de ejemplo antes que le salía, yo evidentemente, pues uff, calla, que dirán, que si me ven aquí que me pongo a bailar, se pensará que se me ha ido la olla, ¿no? O bueno, o un poco ir rebajando tus sentimientos. La manera de ser está, ¿no? Pero sí que es importante hacer este trabajo personal de cuidar o curar esta niña interior que seguramente lo hizo lo mejor que supo, pero no tuvo las herramientas para poder ser altamente sensible que era, ¿no? Pero no pasa nada, es lo que dices tú, tomar conciencia, es importante eso, ¿eh? Tomar conciencia y saber cuándo estás. Y a partir de una vez tú tomas conciencia que eres así, pues en la medida de lo que puedas, dejarte llevar y si sientes que en ese momento estás
con ganas de llorar, pues retirarte y dejarte llevar y sacarlo de dentro, porque si te lo quedas dentro, esto pues hay personas, en mi caso, pues yo siempre también no tengo ningún reparo en decirlo, a mí me llevó a enfermar, o sea, yo enfermé pues de irme poniendo esta coraza constantemente y no dejarme sentir, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, bueno, esto es un tema que da para mucho, pero bueno, agradecemos también eh, La pregunta. la pregunta. Bueno, no sé, a ver si hay alguna otra pregunta relacionada con el tema de la escuela o algo así. eh, y si no, pues, bueno, podemos ir ya cerrando. Y bueno, para eso, pues comentaros que, bueno, que hay una herramienta muy interesante para los niños altamente sensibles, que es el libro que ha escrito Esther, que se llama La alta sensibilidad Sí, del UA. sí, sí. Y bueno, ya podemos, podemos luego, si alguien necesita más ayuda o lo que sea con respecto a esta parte más personal, ya nos podéis enviar un mensaje privado a Esther o a mí y ya podríamos conversarlo, ¿no? Pero bueno, de momento, lo digo por un comentario que acaba de salir. Pero bueno, estamos con Vale. el libro de la alta sensibilidad de Luga. Cuéntanos, Esther, ¿cómo es este? Es un cuento, Bueno, ¿no? es un cuento que, este cuento, pues yo es lo que cuando hacíamos talleres con ACPAS, la Asociación de Personas Altamente Sensibles de Cataluña, pues me pidieron si podía hacer un taller para familias y nada, pues me inventé este cuento, lo puse por escrito, era un poco pues ah, salían los dibujitos que hice yo también yo misma en pantalla, hablábamos un poco, y unos de los papás me lo dijeron, esto, Esther, ¿por qué no miras a ver si te lo editan? Porque es interesante, pues, como herramienta, que un niño pueda, y además yo también trabajo mucho con cuentos en la escuela, ¿no? Y en educación emocional, pues el hecho de poder, a través de un cuento, pues un niño siempre conecta más, ¿no? Con el tema, que no que se lo cuentes así verbalmente o le expliques el concepto altamente sensible, ¿no? Con lo cual, pues nada, me lancé, busqué a una amiga Eva me ayudó y me acompañó y ya está, y es una realidad. Y en el fondo, pues es un cuento sencillo, yo le tengo mucho cariño porque es sencillo y lo único que intenta es eso, pues que un niño pueda leer, o un papá o una mamá pueda leer el cuento, detrás hay unas preguntitas, también está el test en el mismo cuento, como un poco la definición de lo que es la alta sensibilidad, muy sencilla para que tampoco sea en plan libro de texto, ¿no? Pero sí, sí, yo me siento muy feliz de haber podido, podido haber hecho este recurso, porque me llega que de diferentes sitios pues que les está yendo bien en las familias o en los niños y me hace muy feliz, la verdad es que sí. Lo Genial. tengo en la otra habitación, al venir aquí he tenido que correr, pero lo enseñaríamos, pero bueno, ya diciendo el título ya está. Sí, de todas Y maneras, después ¿dónde para podemos las encontrar? personas que comentan Ah, sí. que, que quieran, pues yo tengo una web que también es una web que solo es en plan presentación, ¿no? Que es www.estermasdeu.com, que un poco allí está un poco lo que yo hago y cómo yo trabajo y un poco lo que habla de mí, ¿no? Y después, pues nada. Genial, genial. Mm, O sea, allí también se puede encontrar el libro, porque en la escuela VIP también lo tenemos, ¿no? Pues allí tenemos algunos ejemplares. Monse me pidió que tuvierais algunos cuantos aquí por si había familias que lo necesitaban. Tenéis algunos, os traje algunos en catalán y en castellano. Después ahora, o sea, si tú, digo lo de Amazon porque a veces hay gente que no le gusta esto de Amazon, pero bueno, fue una de las vías, ¿no? Ayer me llamaron de la editorial que seguramente estarán en versión digital también, con lo cual también quedará pues un poco más económico. Es un cuento económico por sí, pero bueno. Y después, pues cuando tú vas a una librería, si no lo tienen, lo pides y ya está, porque ya está pues en la distribuidora para que se pueda ir a buscar. O sea que Perfecto. es Ujú. así. Vale, Mira bueno, que... pues. Entonces, Ah, ese es mira, el te lo han cuento, ¿eh? traído. Genial. Ahí lo Catalán, ven, la ¿no? alta sensibilidad y en castellano, ¿eh? Y es un poco Perfecto. pues eso. Muy sencillo, son los Vale. dibujos así, es un poco la explicación de la luz, lo que le pasa y al final pues nada, estas aquí está un poco la definición y aquí tenemos el test, que también lo quise poner un poco para que se pueda ver un poco los puntos de esto. Y ya está. Bueno, Ujú, ujú. Vale, pues genial. gracias Bueno, por dejarme.
Esto de que esté digital es interesante porque también si alguien que esté en Latinoamérica, por ejemplo, o en Estados Unidos que nos esté viendo, que posiblemente eso pueda ocurrir, ¿no? Es lo más natural No, en no, esta época. pero no, y allí sabes qué pasa, y yo he tenido algunos contactos, el otro día tuve unos correos de Chile y también una chica de Chile que me decía, ostras, estoy en una asociación también de personas altamente sensibles y en la escuela queremos, y a través de Amazon, con Amazon en castellano como está, pues no hay problema, o sea, yo ya Perfecto. ya que hice la reserva en Amazon y ya está, Muy bien, muy ya les bien. puede Bueno, llegar. pues yo de mi parte también deciros que bueno, que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Yo suelo trabajar mucho con los colegios y bueno, muchas veces he ido a hablar con tutores, con psicopedagogos, en fin. Eh, y, y también pues al margen del test que haya, porque siempre los test son, digamos, una idea, te dan una idea, pero si quieres profundizar más, si quieres incluso saber qué diferencia puede haber entre una cosa y otra, ¿no? Si hay padres que muchos que nos llegan ahí a la escuela BIT y me llegan a mí preguntando, bueno, no sé qué le pasa bien a mi hijo y al final hacemos, digamos, como un estudio más profundo, más clínico, ¿no? Con herramientas de psicología clínica y, bueno, descartamos cosas, vemos qué hay y luego hacemos un informe también con recomendaciones personalizadas donde se explica todo lo que pasa con la sensibilidad, pero de ese niño en particular y recomendaciones para ese niño en particular. Y bueno, también luego hacemos acompañamientos a la familia, hacemos acompañamientos individuales. Entonces, bueno, estamos a la orden en la Escuela VIP y yo particularmente también, que estoy en Facebook por Leonardo Uncal, psicólogo. Y bueno, me podéis contactar a través de allí o mandarme un mensaje privado, lo que queráis. Y bueno, dicho esto, pues agradezco mucho, Esther, me hace mucha ilusión que hayas estado con nosotros porque teníamos tiempo de habernos conocido y teníamos pendiente hacer algo juntos. Y por fin, bueno, lo hemos hecho. Espero que no sea lo último. A ver si podemos hacer otro formato que sea un poco menos de directo, de estrés, de este tipo de cosas tecnológicas. A lo mejor un webinar, algo que sea más estable, que pueda quedar Vale, grabado, no sé, o un podcast, ya veremos. vale. Muchas gracias, a ti, a Monse de Escolavit, que la verdad es que me hace mucha ilusión haber podido hacer este directo contigo, pero claro, es verdad, las nuevas tecnologías a veces pues te juegan estas pasadas y al final entiendo que lo hemos podido acabar de sobrellevar bien. Muchas Sí, sí, gracias, de sí. verdad que sí, de todo corazón. Bueno, vale, gracias también a la Escuela BIT por hacernos de plataforma. Eso, Bueno, que estéis muy bien entonces todos y a descansar de fin de semana. que vaya muy bien. Hasta luego, adiós.